Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la mesa directiva del primer Congreso de Colegios y Asociaciones de Medicina Familiar de Tamaulipas por su amable invitación a participar en este primer Congreso de Innovación Tecnológica para la Salud Familiar. Yo soy la doctora Sujei Ruiz Magallón, soy médico familiar certificado. Tengo una maestría en educación con enfoque en tecnologías, soy médico operativo, me dedico a la docencia y bueno, pues me apasiona todo lo relacionado a la tecnología, así es que pues no tuve mucho dificultad para aceptar la invitación a participar en este congreso del cual me siento muy agradecida. Y bueno, pues a mí me toca platicar con ustedes acerca de las aplicaciones de la inteligencia artificial para el estudiante. Entonces, pero bueno, pues vamos a partir por recordar un poquito qué es la inteligencia artificial, que muy probablemente ya lo han visto en las demás sesiones. Y pues vamos a tener que la inteligencia artificial es una rama de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen aprender, razonar, tomar decisiones y resolver problemas. Y bueno, aunque a veces pensemos a lo mejor en robots cuando hablamos de inteligencia artificial, pues la realidad es que actualmente la inteligencia artificial está presente en muchas de las aplicaciones que utilizamos todos los días. Si nosotros tratáramos de clasificar la inteligencia artificial, podríamos decir que existen dos tipos, una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil está diseñada para realizar tareas específicas como lo que hacen los asistentes de voz. En realidad estos sistemas no cuentan con inteligencia real, pero siguen los algoritmos de instrucciones preprogramadas o de las búsquedas que realizamos en otros buscadores. La inteligencia artificial débil está diseñada para realizar tareas específicas como traducir idiomas o reconocer imágenes. Una inteligencia artificial fuerte, por otro lado, pues es un concepto que aún está en desarrollo y sería una inteligencia artificial capaz de entender, de aprender y adaptarse de tal forma que sería capaz de pensar y de razonar de manera similar a la de un ser humano. Y bueno, pues ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Vamos a tener que la inteligencia artificial se basa en algoritmos que son un conjunto de instrucciones que las máquinas siguen para resolver problemas. Una técnica clave es el aprendizaje automático o machine learning. Mediante este proceso, las máquinas aprenden de grandes cantidades de datos y van mejorando de manera paulatina el desempeño de una tarea. Y actualmente, pues aunque no seamos a lo mejor tan conscientes de ello, pues estamos interactuando de forma constante con distintas formas de inteligencia artificial, ya que ésta se encuentra formando parte de nuestras actividades cotidianas en la vida diaria. Por ejemplo, redes sociales. Las plataformas de redes sociales emplean algoritmos de inteligencia artificial para analizar los comportamientos de los usuarios en función a lo que ven. En base a ello, personalizan los contenidos, los anuncios y las publicaciones que, de acuerdo a los gustos de cada uno, podrían ser relevantes para la propia persona. De tal manera que, pues, si ustedes en algún buscador realizan alguna búsqueda de comida para gatos, pues no les extrañe que posteriormente les salgan en sus redes sociales mucha publicidad relacionada con gatitos. También tenemos, por ejemplo, las recomendaciones de plataformas de streaming o de música como Netflix o Spotify, que analizan nuestras preferencias en cuanto a música y gustos y en base a ello ofrecen nuevas recomendaciones de series, de películas, de canciones que puedan llegar a ser de nuestro propio interés. Entonces, pues tenemos que asistentes virtuales como Alexa, Siri, plataformas de compras en línea como Amazon, Mercado Libre, automóviles inteligentes o el reconocimiento facial que existen en algunas aplicaciones bancarias, pues son también herramientas que utilizamos de manera cotidiana y que utilizan inteligencia artificial. Por otro lado, pues un ejemplo de inteligencia artificial aplicado a nuestro campo de atención lo constituyen las búsquedas de artículos que realizamos en la plataforma de PubMed, en donde posterior a realizar una búsqueda, pues esta plataforma utiliza inteligencia artificial para ofrecer
otras sugerencias de publicaciones que están relacionadas con el tema principal que fue de nuestro interés buscar inicialmente, como por ejemplo aquí en la pantalla podemos ver que una vez seleccionado el artículo, en la parte inferior nos damos cuenta de que la plataforma nos arroja otros artículos que son similares al que buscamos inicialmente. Por lo tanto, pues no podemos negar que en diferentes ámbitos de nuestra vida, la inteligencia artificial ha sido un elemento que nos ha facilitado, pues, por mucho las cosas. Ahora, ¿cómo podemos ver la inteligencia artificial desde el punto de vista de la educación? En el campo de la educación, la inteligencia artificial ha venido a constituir todo un fenómeno revolucionario que nos facilita enormemente el trabajo tanto de los docentes como de los estudiantes. Pero pues, ¿cómo puede ser utilizada la inteligencia artificial en el aprendizaje desde el punto de vista del estudiante? Desde el punto de vista de los estudiantes y de acuerdo a los resultados de estudios exploratorios realizados en esta área, el uso de inteligencia artificial es una experiencia bastante satisfactoria y optimista, identificándose diversos beneficios. Dentro de las utilidades que podemos encontrar en cuanto al uso de inteligencia artificial para los estudiantes, podemos tener las siguientes. Primero, el ahorro y la gestión del tiempo. Existen aplicaciones que usan inteligencia artificial y nos ayudan a organizarnos gestionando tareas, horarios y prioridades para que organicemos nuestro tiempo de estudio de manera más efectiva. También encontramos estrategias para la preparación de exámenes. También mejora la experiencia educativa a través de un aprendizaje personalizado, ya que algunas aplicaciones adaptan el contenido de aprendizaje al nivel de progreso que tiene el estudiante. Por ejemplo, Duolingo es una de las aplicaciones que funciona de esta manera. Nos es útil para generar contenidos. Nos sirve también para generar ideas en el desarrollo de proyectos, como por ejemplo la idea de investigación que necesitamos desarrollar para nuestro trabajo de tesis final, pues nos podemos apoyar de la inteligencia artificial para darnos una idea de los elementos que debe contener, por ejemplo, el marco teórico del protocolo de investigación. También nos facilita el resumen de textos e información, ya que algunas herramientas que funcionan con la inteligencia artificial permiten la reescritura y tienen capacidades de resumir textos. También puede hacer posible el resumen de grandes cantidades de contenidos o de un montón de datos, por lo que funciona como un excelente asistente en el área de investigación, ya que pues también algunas herramientas que utilizan esta tecnología nos pueden ayudar a encontrar artículos científicos relevantes de forma pues bastante rápida. Ventajas y desventajas. Ahora bien, aunque existen diversas utilidades de la inteligencia artificial que nos ofrece como estudiantes, pues el uso de estos recursos también tiene sus desventajas y es importante tomarlas en consideración al utilizar la inteligencia artificial aplicada al área académica. Si nosotros realizamos un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas en cuanto al uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes, podemos tener lo siguiente. En primer lugar, la inteligencia artificial nos permite un acceso rápido a la información y nos proporciona respuestas inmediatas y precisas a preguntas que se realizan de manera concreta. Sin embargo, es importante tomar en consideración que muchas veces podemos recibir respuestas inexactas por parte de estas inteligencias y es algo que debemos de tomar en consideración. También nos permite tener un aprendizaje personalizado en donde se adapta al nivel y ritmo del estudiante. Sin embargo, requiere de mayores ajustes, puesto que aún no se puede individualizar adecuadamente a los diferentes tipos de aprendizaje que tienen las personas. Por otro lado, también nos ayuda a tener simulaciones de casos clínicos en donde ofrece escenarios para practicar. No obstante, no refleja en su totalidad la realidad de los casos complejos a los cuales se puede enfrentar un estudiante. Permite el análisis masivo de datos y si bien, o sea, podemos recibir
una gran cantidad de información, pues la persona que recibe esta gran cantidad de información también requiere de contar con conocimientos previos con el fin de que pueda analizar adecuadamente pues todos esos datos que está recibiendo. Otra cosa es que mejora la redacción del texto, ya que nos ayuda a la redacción y gestión de referencias. Sin embargo, este aspecto puede ser contraproducente, ya que puede llegar a limitar el desarrollo en las habilidades de redacción de los individuos. Reduce la carga cognitiva y mejora la eficiencia del estudio, pero pues también puede crear dependencia tecnológica. Por lo tanto, pues una vez consideradas esta serie de ventajas y desventajas, pues sería más fácil tener un uso adecuado de la inteligencia artificial y las herramientas que se encuentran a nuestra disposición como estudiantes, pues con el fin de mejorar el aprendizaje. Debemos tomar en cuenta que cuando somos estudiantes y con el fin de lograr aprender, podemos utilizar diferentes estrategias de aprendizaje para organizar la información, mejorar la memoria, desarrollar habilidades para la resolución de problemas y fomentar el aprendizaje profundo. Por lo que cuando hablamos del estudiante en el área de la salud y las diferentes situaciones y procesos complejos a los que se tiene que enfrentar, pues es importante que los estudiantes utilicen estrategias efectivas para asimilar grandes cantidades de información y aplicarlas en los contenidos clínicos en los cuales se desempeñarán profesionalmente. Y para ello, pues podemos utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. En esta imagen podemos ver diferentes estrategias de aprendizaje utilizadas por estudiantes del área de la salud y considerando las diferentes herramientas utilizadas con el fin de aprender, pues tenemos que actualmente existen disponibles también varias herramientas digitales que operan con inteligencia artificial y que pueden ser muy útiles para personalizar la experiencia de aprendizaje y gestionar mejor el tiempo de estudio. Por lo que pues vamos a revisar solo algunas de las que podrían serle útiles a un estudiante de nivel licenciatura y posgrado para mejorar su experiencia de aprendizaje. No las vamos a revisar a detalle porque pues la verdad ocuparíamos otro congreso, pero sí vamos a revisar las más prácticas que puedan ser de utilidad para un estudiante y bueno, si quieren indagar más, pues pueden hacerlo. Primero vamos a ver los recursos para un estudio personalizado. Aquí tenemos las aplicaciones que nos sirven para crear herramientas que facilitan el estudio, como por ejemplo mapas mentales o flashcards. En el caso de mapas mentales, los mapas mentales son herramientas que facilitan la organización y visualización de conceptos partiendo de una sola palabra central de la cual se va generando un mapa mental completo. Cuando utilizamos una aplicación que utiliza inteligencia artificial para la elaboración de ese mapa mental, se genera este recurso en un tiempo bastante corto y presenta la información de forma organizada. La creación de estos mapas, impulsada por inteligencia artificial, pues facilita el aprendizaje y el recuerdo de información en aquellos estudiantes que necesitan de una imagen visual para favorecer la comprensión de ideas y conceptos. Algunas aplicaciones que cuentan con la opción para elaborar mapas mentales son las que observamos en la imagen y bueno, es importante señalar que estas herramientas presentan la información resumida y también permiten editar el proyecto generado, ya que pues nuevamente es importante recordar que una de las desventajas de estas herramientas de inteligencia artificial pues consiste en que presentan errores en la información generada, por lo que es indispensable revisar la coherencia y la congruencia en el formato de mapa mental que se genera y realizar las correcciones pertinentes al mapa mental generado. Tenemos versiones gratuitas que habitualmente se encuentran limitadas y tenemos también versiones de paga. Las flashcards. Estas son herramientas versátiles que ofrecen beneficios para mejorar el rendimiento académico, ya que favorecen el aprendizaje al ayudarnos a retener la información de manera efectiva, impulsada por la repetición espaciada de conceptos que requieren memorización.
Suelen personalizarse a las materias y los contenidos que se necesitan estudiar, mejoran la memoria del estudiante y pueden ser menos estresantes que leer un libro de texto. Suelen ser una muy buena estrategia para materias como, por ejemplo, microbiología y anatomía. Las herramientas digitales disponibles que utilizan inteligencia artificial para la elaboración de estas flashcards ayudan a crear recursos que funcionan de manera más efectiva, ya que mejoran la calidad del material que se está generando, crean preguntas claras y concisas, pueden integrar imágenes y pues es más fácil personalizarlas utilizando colores, dibujos o frases divertidas o interesantes que pueden hacer la experiencia de estudio mucho más agradable. Algunas de estas aplicaciones también tienen la posibilidad de facilitar la elaboración de flashcards y cuestionarios mediante el análisis de textos o archivos de PDF o incluso videos. Y pues facilitan el resumen de la información y la elaboración del material de estudio. En este caso, pues por ejemplo, tú subes el archivo y le das la instrucción de que te genere flashcards o de que te genere un cuestionario y lo hace, pues como en el ejemplo que estamos viendo aquí en la pantalla, donde le estamos solicitando, pues elaborar flashcards relacionadas al tema de ciclo vital de la familia. Otra de las aplicaciones que existen y que utilizan inteligencia artificial y que en lo particular me parecieron muy interesantes son aquellas aplicaciones que permiten cambiar un archivo de texto a formato de voz. Aquí tenemos disponibles recursos que convierten, que hacen esa conversión y permiten escuchar cualquier tipo de contenido escrito en archivos PDF, ya sea archivos digitales o mensajes de texto y escucharlo con diferentes voces de lectura y a la velocidad que nosotros lo consideramos más cómodo. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Se impuso como una alternativa de solución a la necesidad de continuar con el proceso educativo, la cual es posible gracias a las herramientas que ofrece la tecnología. Por ello, es necesario ahondar en esta línea de investigación, puesto que es el futuro de la educación moderna, ya sea en un entorno presencial, semipresencial o virtual, garantizando de esta manera una educación de calidad en países desarrollados, subdesarrollados y en vía de desarrollo. En este caso estamos viendo cómo el audio va marcando la lectura dentro del texto y cómo también nos es posible para nosotros ir graduando la velocidad precisamente de la voz. Algunas de estas aplicaciones permiten la sincronización entre algunos dispositivos de tal manera que podemos subir el archivo en la computadora y seguir escuchando el archivo en el dispositivo móvil. De este modo, podemos transformar ese archivo en un audiolibro y continuar escuchando el contenido que se necesita revisar mientras pues estamos caminando o estamos manejando. Y bueno, es una herramienta que parece ser muy útil para sobre todo aquellas personas que tienen un aprendizaje predominantemente auditivo. Entre las aplicaciones disponibles para esto, pues tenemos estas dos, Speechify y Natural Reader, eh, para poder realizar este tipo de, de cambios. Eh, los modelos de lenguaje, Large Language Models. Estos famosos modelos son modelos de inteligencia artificial generativa que se entrenan con grandes cantidades de texto y algoritmos avanzados que funcionan como redes neuronales y les permiten entender y generar texto que simula las respuestas que emitiría una persona que lee muchos libros. Entonces aquí tenemos al famoso ChatGPT, tenemos a Copilot y tenemos a Gemini, que son tres plataformas que utilizan precisamente estos modelos. Y bueno, estas funciones suelen ser bastante interesantes para el desarrollo de varias actividades que los estudiantes suelen llevar durante sus actividades escolares, ya pues que tienen la capacidad de realizar tareas como pues obtener información de manera súper rápida, traducir, responder preguntas, elaborar tablas, generar textos, generar resúmenes y generar ensayos también. Em,
Estos modelos son un asistente personal bastante eficiente que gracias a toda la información que maneja pueden sacar de dudas de forma rapidísima. Y bueno, el uso correcto de estos modelos de lenguaje permiten al estudiante un aprendizaje continuo que le facilite avanzar rápidamente con algunas tareas y continuar aprendiendo de forma continuada. Aunque los modelos de lenguaje se van perfeccionando conforme avance el tiempo, pues es importante aprender a utilizarlos, ya que las respuestas que estos sistemas de lenguaje proporcionan requieren de preguntas que el estudiante realiza. Y estas preguntas, conocidas como prompt, deben tener una estructura clara y detallada que permita al chat entenderla y generar una respuesta que sea lo más precisa posible. Por lo tanto, pues es importante tener en consideración algunos aspectos básicos al momento de preguntarle a esta inteligencia artificial. Tenemos que ser específicos en lo que preguntamos. Hay que evitar realizar preguntas vagas o preguntas inespecíficas. Hay que proporcionar un contexto, o sea, no es lo mismo que le pidamos ejemplos de aplicaciones útiles para estudiantes de medicina o aplicaciones para estudiantes de ingeniería o para estudiantes de arquitectura. Hay que dividir aquellas preguntas complejas en varias preguntas más sencillas que pueda ser más fácil para el modelo contestarlas. Se pueden pedir ejemplos. Se debe especificar el formato en el que se requiera la respuesta, ya sea que quiera una tabla, un resumen, un listado. Y bueno, en el caso de ser necesario, pues pedir aclaraciones complementarias si algo nos parece que no lo ha generado de manera clara. Aunque este tipo de inteligencia artificial es la de mayor tendencia en el campo de la educación para todos los niveles, pues es importante que se revise y se comprenda la información que se toma de estos modelos, ya que el no revisar las fuentes de las que se está obteniendo la información, pues nos podría hacer caer en errores. Y bueno, aunado a ello, pues es frecuente que aunque estos lenguajes emiten respuestas habitualmente coherentes, pues no se encuentren libres de cometer errores o patrones de respuesta que pueden hacer sospechar al docente que se utilizó una inteligencia artificial. Es importante que el estudiante aprenda a utilizarlos de forma adecuada y no se vuelva dependiente de estas herramientas, ya que, pues, por ejemplo, en el caso de que la tarea solicitada consiste en la elaboración de un ensayo en donde la intención sea que el estudiante emita alguna postura sobre el tema, pues el proporcionar únicamente la respuesta emitida por estas plataformas, pues no estaría llevando al estudiante a lograr el ejercicio reflexivo que se solicita. Otras aplicaciones que tenemos son aplicaciones para crear presentaciones a partir de una indicación dada o utilizando un texto de base en donde se tenga estructurada toda la presentación. En este caso tenemos a Canva, que pues es una herramienta muy útil para crear diversas presentaciones en formatos de diseño, pero tiene una opción para elaborar presentaciones que pueden ser útiles para hacer nuestras clases y cuenta con varias funciones que utilizan precisamente inteligencia artificial. Mediante Canva y sus aplicaciones con inteligencia artificial se pueden crear presentaciones a partir de una indicación dada o utilizando un texto de base donde se tenga la estructura de toda la presentación. Esta herramienta pues, puede ser utilizada para elaborar la estructura de presentaciones utilizadas durante una clase y ayudan a gestionar el tiempo del estudiante también. Para poder utilizar esta aplicación, pues se requiere configurar la aplicación de Canva en idioma inglés porque no se encuentra en idioma español. Hay que seleccionar el formato de la presentación que necesitamos y dar precisamente la indicación o el prompt en la sección correspondiente. Por ejemplo, ahí pues estamos viendo en la parte superior izquierda que le vamos a dar la indicación de que cree una presentación sobre algún tema y a partir de eso, pues la inteligencia artificial genera precisamente una presentación modelo que nosotros podemos utilizar de guía o podemos utilizar de forma completa, ¿no? Hay que darle chancita a la plataforma. Entonces, por ejemplo, ahí se solicita una sobre los cuidados del embarazo y pues ya hace una presentación bastante sencilla, pero pues bueno,
sí saca de apuros. De ahí nos podemos ir guiando para estructurarla de una manera mucho mejor. Entonces, bueno, pues las aplicaciones integradas a Canva que funcionan con inteligencia artificial, pues tienen muchos beneficios, como por ejemplo, pues vamos a obtener diferentes plantillas, imágenes o videos, se pueden insertar, de modo que hacen muy interesante trabajar con estas herramientas. Son muy útiles o hacen presentaciones muy llamativas. Podemos crear también presentaciones desde cero. Y bueno, cuando utilizamos esta opción, Canva genera plantillas con presentaciones básicas que pueden ser de utilidad para elaborar los temas de las clases y pueden servir también para utilizar diseños distintos a los que tradicionalmente estamos encontrando en otras plataformas, como por ejemplo PowerPoint, que habitualmente es lo que utilizamos. Otra de las opciones que se incluyen dentro de Canva son aplicaciones que permiten generar imágenes utilizando inteligencia artificial también a partir de un prompt. Por ejemplo, aquí vamos a solicitar algunas imágenes que se van a crear. Se solicita la imagen de un niño postrado en una cama y ponemos ahí nada más la imagen que requerimos y esperamos a que la plataforma nos genere la imagen. Entonces, habitualmente sí lo hace, pero pues también es indispensable recordar que no es una plataforma especializada en el área de la salud, por lo que es importante revisar los contenidos que presenta y por realizar las aclaraciones o las correcciones que sean necesarias. Mm, Entonces, bueno, aquí podemos hacer, la creación de imágenes puede ser muy útil, sobre todo cuando no encontramos una imagen adecuada para la presentación. Por ejemplo, en el tema de evolución histórica de la familia, no nada más encontramos la primera imagen que ustedes ven a su lado izquierdo. Y bueno, solicitó el estudiante precisamente la inteligencia artificial que generara una nueva imagen y pues nos genera la segunda imagen que puede ser una imagen mucho más representativa de la descripción de familias primitivas, ¿no? Estas herramientas de creación de imagen pues también pueden generar imágenes con errores, eh, ya sea errores que son inespecíficos, como por ejemplo aquí podemos ver pues que tiene un ojo más grande que el otro y parece ahí que el doctor está medio tuerto, o vemos que está incompleta las extremidades de uno de los niños y bueno, parece ahí como que un dibujo abstracto de una familia. Ahora, pues aquí tenemos otras imágenes que también son obtenidas por inteligencia artificial y aquí es donde yo les estoy diciendo que tenemos que ponernos buzos por los errores que nos da también en las imágenes, porque pues en la primera imagen solicitábamos una imagen para una neumonía, que pues en realidad a mí no me parece una imagen de una neumonía. La inicial, esa de los pulmones, fue creada por ChatGPT y la segunda imagen, pues también fue creada, en este caso, pero por Canva, y fue la imagen que nos proporcionó cuando nosotros le solicitamos que nos dibujara un alveolo pulmonar, que pues para nada es un alveolo de los que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, pero bueno, Canva en general es una plataforma muy amigable de utilizarse y es una de las aplicaciones que personalmente he visto que se encuentran actualizándose constantemente. Canva tiene una versión gratuita en la cual solo necesitas registrarte y con la cual se puede trabajar sin problema utilizando la mayoría de los recursos y pues también cuenta con una versión de paga que la verdad vale mucho la pena si lo que nos gusta es crear contenidos para diferentes plataformas, como por ejemplo redes sociales, videos o presentaciones. Y bueno, también se pueden explorar algunas otras aplicaciones que tienen la posibilidad de crear imágenes a partir de inteligencia artificial. No es la única. Em, Esta otra aplicación también me sirve para crear presentaciones y bueno, Slides es una extensión del Google Chrome. Esa te permite crear presentaciones con Google Slides, pero te permite crearlas a partir de un texto que ya tengamos estructurado y también cuenta con opciones para incluir imágenes. Aquí lo único que necesitamos hacer pues es ingresar a la liga
e insertar la extensión. Ahí te va diciendo cuáles son los pasos. Y bueno, una vez que tenemos esa extensión insertada, abrimos nuestra plataforma de Google, de presentaciones de Google. Y bueno, aquí podemos ver cómo utilizamos la inteligencia artificial para la elaboración de una presentación a partir de un contenido. Lo que estamos haciendo aquí es subir el material que contiene la lectura, en donde estamos ingresando el texto que corresponde a la técnica para la toma de la presión arterial, el texto completo, le damos ahí en los pasos, le damos continuar y pues la aplicación me genera la presentación completa tomando de base el texto que yo le acabo de integrar. Entonces, esta no es tan llamativa como las presentaciones que genera Canva, pero la verdad es que si yo ya tengo el texto y lo único que quiero hacer pues es una presentación pues bastante simple, la puedo generar de esta manera y pues ya después la puedo ir adaptando con imágenes o demás, hacerla visualmente mucho más atractiva, ¿no? Entonces, también es una herramienta bastante útil. Aplicaciones de conversión de audio a texto. Ya vimos la que convierte texto al audio, ahora vamos al revés. Entonces, estas aplicaciones que me transforman un audio a texto. Por ejemplo, si nos encontramos o algún video o les sugieren revisar un material en formato de video que se encuentre en la plataforma de YouTube. Pero pues si nosotros queremos o preferimos la lectura del texto, pues podemos realizar la transcripción del contenido de ese video a un texto mediante una extensión de Google Chrome que se llama Glass y que básicamente pues utiliza ChatGPT para realizar la conversión del audio del video al texto. Entonces, igual que en la aplicación anterior, tengo que ir a la plataforma, bajar la aplicación, insertarla y bueno, una vez que hayamos insertado la aplicación en la extensión y aplicarla, pues va a aparecer la opción con la que puedes obtener la información del video en formato de texto, que es ese rombo de colores que vemos en esta parte. Le damos clic y entonces pues me va a dar ahí todo el texto, o sea, toda la transcripción en texto del video que esté seleccionando. Otras funciones que tiene esta extensión, pues es que te permite subrayar, etiquetar lo que estás leyendo y pues también te permite copiar el contenido y luego exportarlo a otras partes, ¿no? Glass es una extensión que está disponible para diferentes navegadores, así es que pues únicamente ocupas dar de alta tu cuenta y pues esta es una aplicación de código abierto, es gratuita. Simuladores de realidad virtual. Bueno, el uso de algunas plataformas en donde el estudiante entra en contacto con escenarios simulados que funcionan mediante inteligencia artificial puede mejorar las habilidades, sobre todo razonamiento diagnóstico, de razonamiento clínico, de abordaje y de manejo de pacientes que simulan situaciones parecidas a las que se podría enfrentar el estudiante en el campo clínico. Em, Puede ayudarnos a hacer diagnósticos más precisos mediante el análisis de datos clínicos que permiten, a su vez, observar resultados que se obtienen de acuerdo a las diferentes alternativas que el estudiante decide durante la evaluación de algún paciente. Entonces, algunos ejemplos de simuladores de realidad virtual, pues encontramos estos. Body Interactive, que ofrece diferentes escenarios simulados que van desde áreas en donde solo se entrevista al paciente hasta escenarios que requieren que el estudiante realice la toma de decisiones clínicas o simule algún procedimiento. Aquí podemos... Entonces aquí podemos ver cómo hace la presentación del caso clínico y después pues va simulando la experiencia. Uno puede preguntarle al paciente o revisar al paciente y en base a esas preguntas o a esa interacción simulada que se genera con este avatar, nosotros podemos
tomar decisiones clínicas. Sí, me lo dijo mi médico. Una de las grandes desventajas de estos tipos de recursos, pues es el acceso limitado a los mismos, puesto que la mayoría de ellos consisten en recursos que requieren una suscripción de pago, la cual pues sí puede ser algo elevada y pues no se encuentran disponibles para todas las universidades. Sin embargo, pues el estudiante que pueda tener acceso a estos recursos, pues facilita mucho el desarrollo de razonamiento clínico, sobre todo ante las diferentes tomas de decisiones que se pueden llevar a cabo con un paciente simulado, ¿no? Y bueno, estas simulaciones disminuyen el riesgo de que el estudiante cometa un error cuando se enfrente a un escenario pues similar al escenario simulado que estamos viendo mediante inteligencia artificial. Y bueno, en particular esta aplicación pues tiene un cachito de versión gratuita, entonces puedes entrar a practicar como con unos 2 o 3 casos, ¿no? Y bueno, em, después de ver esto y antes de terminar, yo quiero cerrar la presentación con las principales recomendaciones para que el estudiante, sobre todo el estudiante del área de la salud, pueda tener un uso efectivo de la inteligencia artificial. Y entonces, pues vamos a ver algunos tips o recomendaciones súper básicos que debemos de tomar en cuenta cuando utilizamos inteligencias artificiales en el estudio. Primero, pues utilizarla como una herramienta de apoyo. No es un sustituto, las herramientas de inteligencia artificial son una excelente herramienta para obtener información adicional, ideas. Sin embargo, pues no debe sustituir o reemplazar el pensamiento crítico del estudiante. Como punto número 2, pues debemos de tener siempre presente las limitaciones de la inteligencia artificial. Reconocer que la información obtenida a través de la inteligencia artificial siempre va a tener errores y por lo tanto debemos ser muy cautelosos de considerar cierta información que es importante y siempre debemos de corroborar la fuente y la veracidad de la información que nos están dando. Podemos utilizar la inteligencia artificial para agilizar tareas administrativas y académicas. Hay que utilizarla como lo que es, como una herramienta de apoyo para automatizar tareas como organizar horarios, preparar resúmenes o buscar artículos, pero es un apoyo. Punto muy importante, hay que citar las fuentes. Si bien el uso de la inteligencia artificial presenta un resumen muy concentrado de las ideas referentes a un tema, pues debemos ser conscientes de que esa información surge de alguna fuente. Puede ser una fuente primaria, una fuente secundaria, y pues por lo tanto es importante no dejar de otorgarle ese crédito correspondiente a los autores que originalmente generaron esa información, ya que con ello fomentamos la integridad académica y evitamos el plagio. Y pues también nos facilita el identificar potenciales fuentes de error. Entonces, hay que citar. Muy importante, y yo creo que este es uno de los puntos que pudiera resaltar más, pues hay que procurar mantener un diálogo abierto con nuestros docentes en cuanto al uso de inteligencias artificiales para conocer de qué forma y qué tanto puede utilizar esas herramientas para la gestión del aprendizaje como estudiante en una materia dada, ¿no? Actualmente ya los docentes también utilizamos la inteligencia artificial para ciertas actividades, para bastantes actividades, diría yo. Y si buscamos entre ambas partes, docentes y alumnos, un equilibrio en el uso de estas estrategias tecnológicas, pues los resultados pueden ser altamente provechosos. Entonces, pues platiquemos con nuestro maestro hasta dónde nos deja utilizarla y cómo nos deja utilizarla. Sería muy útil. Y bueno, como conclusión final, yo les pudiera decir que la inteligencia artificial en la educación, desde la perspectiva del estudiante, ofrece diversas opciones que favorecen la experiencia de aprendizaje. Aunque existen múltiples herramientas de inteligencia artificial, lo más conveniente es explorar las diferentes aplicaciones para identificar aquellas que se adapten más a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Mientras más conozcamos el tema,
podremos hacer un uso más efectivo de las herramientas que trabajan con inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial no solo facilita nuestra vida cotidiana, sino que también puede mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Y bueno, con el tiempo esto seguirá evolucionando para ofrecer más herramientas útiles, pero también es importante entender cómo funciona y que sean utilizadas estas herramientas de manera crítica, responsable y sobre todo ética. Y bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación a este evento tan importante, tan interesante y tan innovador. Y los invito a continuar revisando los contenidos de todas las conferencias en donde se abordan los aspectos nuevos sobre las diferentes aplicaciones que podemos tener de la inteligencia artificial en nuestro campo profesional. Y pues finalmente les dejo ahí mi correo electrónico. Estoy abierta para sus preguntas, para sus dudas, para sus comentarios, para que me compartan qué otras herramientas de inteligencia artificial ustedes utilizan o han visto que les han sido útiles, sobre todo en el ámbito desde su postura como estudiantes y desde su postura como docentes también, ¿no? Les agradezco mucho y es un placer haber estado con ustedes.